¿Y Santiago cómo me la definirías en 3 palabras? Difícil llegar a hacer el amor con ella. Wow. Sobre esa no te hago más preguntas. Habiendo vivido afuera durante muchos años y en 3 continentes distintos, un día pensé que lo mejor que podía hacer con toda esa experiencia era compartirla. Hay tanto para contar, estés viviendo afuera o estés pensando en irte. El mundo espera, un espacio en común, para juntarnos y compartir tips, consejos y experiencias. Y no solo la mía, como estás a punto de descubrir. Bueno, arranquemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. La primera pregunta que siempre hago es, yo sé que estuviste por varios países, pero la primera vez que te fuiste, ¿qué fue lo que te llevó a irte de tu país? Mira, como uno no se plantea esas cosas. Fundamentalmente, la oportunidad de escalar profesionalmente de una forma que creo que pocas veces se presenta. La primera vez que me mudo de España es a Perú, en este caso en el año 94. ¿Cuánto tiempo estuviste en Perú? En Perú estuve pues recién llegado Fujimori, en año 94 hasta 2004. Que me voy después de la crisis del niño, la niña, el tequila, y no sé qué, que hundió Latinoamérica y parte de medio mundo. Y vuelvo a España también porque yo me separé y tenía un hijo chiquito que se vuelve para España con la mamá. Uh-huh. Y digo, no, me voy para España un rato hasta que crezca un poquito, ¿no? Y ahí volví para España. Hoy vivís en Chile, ¿verdad? Estoy en Chile desde el año 2007. España estuve 2004 a 2007. Uh-huh. Habiendo vivido tantos años fuera de tu país y la experiencia de emigrar y demás, ¿se te ocurre algún consejo que le darías a alguien que está pensando en irse? Sí, tengo un consejo. Y es que no quieras armar tu país en otro país. Me encanta. ¿Qué pasó? No quieras hacer del país al que vas tu país. ¿Te pasó a vos hacer eso? ¿Un poco o no? Fíjate que no. Fíjate que no. Yo creo que porque vengo de una familia súper desestructurada. Entonces, yo siempre digo, había una publicidad que hablaba de eso, ¿no? Que digo, donde voy creo mi propio ambiente. Entonces, además soy un mañoso de la comida, ciertas cosas, todo el mundo me dice, tú no tienes nada de español. Bueno, tengo sangre gringa, ¿no? Pero yo, es que donde voy hago de una forma mi capsulita en el hogar. El hogar es mi oasis. Uh-huh. Y ahí pues como lo mismo, hago las mismas cosas, pero en lo que es lo demás trato de adaptarme, pero lo hago de forma natural, ¿eh? Soy muy camaleón, entonces soy muy receptivo en general y lo he sido socialmente siempre, es decir, me cuesta mucho que alguien me caiga mal, ves que llegas a un lugar y te dicen, no, esta persona, y yo siempre digo, sí, pero de repente la persona, que pasa mucho, de repente es porque es una persona muy directa, muy clara, uh-huh. Y entonces hay veces que hay ese tipo de gente que cae mal, pero cuando la conoces dices, bueno, si lo único que le pasa es que no es condescendiente, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, esa sociabilidad que ya me traía de España y de pasar por cosas bizarras en mi historia familiar, quizá me sirvió para llegar a un país y decir, bueno, pues a ver qué pasa aquí, ¿no? Cuéntenme. Y siempre he llegado, no sé si llamarlo humildad, ¿no? Pero con esa capacidad de aprender, sí, con humildad, de aprender, de ver qué pasa con los demás, de ser receptivo. Hay este ejemplo que dice, el comisario nuevo siempre llega a pintar la comisaría, ¿no? Entonces yo era de los que decía, pues voy a ver qué gente hay acá, voy a ver cómo está esto, primero voy a tasar y luego veré qué va pasando. Es decir, veía, bueno, pues a lo mejor este color está bueno en la comisaría, no tengo por qué pintarlo, ¿no? Sobre todo en el caso de Perú no me costó adaptarme nada. La gente es súper amable, cariñosa, dispuesta. Sí, en mi caso también creo que fue así y en mi o nuestra experiencia creo que nos ayudó, creo que fue como un escalón salir de Argentina e ir a Perú, que obviamente hay muchas cosas muy distintas, pero también hay cosas en común, para después de ahí irse a Estados Unidos, que es aún más raro, y después terminar en Indonesia, en el sudeste asiático que estuvimos, que es como aún más ajeno, y creo que de alguna manera el haber ido a Perú primero nos preparó también para lo que estaba por venir. Me decís que Perú no te costó para nada adaptarte, ¿en Chile sí te costó un poco adaptarte? Chile me ha costado un poco más
Llevo 20 años aquí, tengo extraordinarios amigos, he tenido, bueno. O sea, mira, me gustaría decir, no sé si es parte del consejo que me preguntabas, pero ahora que vamos a hablar de eso, me gustaría decir que en todos lados cuecen habas. Es decir, hay hijos de su madre en cualquier país que vayas y hay gente maravillosa. Y es muy gracioso este efecto de los taxistas, ¿no? Tú subes a un taxista en cualquier país del mundo y se queja de su país, ¿no? Normalmente. No, si aquí la viveza chilena, la viveza peruana, bueno, y en España también está ¿cómo le llaman? La picaresca, ¿no? Española. Entonces siempre va a haber de todo y luego, dependiendo de la suerte que tengas, pues te va a tocar. Lo que no te pasa 30 años en tu país, te pasa en 48 horas en el que estás visitando, ¿no? Así que... ¿Qué pensás que es lo más lindo de vivir afuera? Hombre, lo más lindo de vivir afuera, sin duda, es que si eres receptivo, que es puro aprendizaje. El tema de que llegas a un lugar donde no se hacen las cosas como tú quieres y como tú crees. Entonces, si estás abierto a recibir cosas, pues es puro aprendizaje. Lo más bonito es asimilar cultura, asimilar gastronomía, asimilar naturaleza, asimilar todo lo que te rodea, ¿no? Y va a haber cosas que te gusten más, que te gusten menos, pero yo creo que es una apertura de mente total. Yo creo que es la riqueza de incorporar cultura, ¿no? De codearte con todo tipo de gente, para arriba, para abajo, para el medio, talla, tamaño y color, ¿no? Para mí es maravilloso. Te pregunté sobre lo más lindo. ¿Qué es lo más difícil de vivir en otro país? Es que, claro, si estás en un país más o menos en un rango normal de todo, ¿no? Donde no te matan por la calle o este tipo de cosas, yo creo que no hay nada que sea más difícil en un lugar que en otro. Yo creo que es lo que hablábamos, es cuestión de mala suerte, más que de dificultad, cualquier aspecto, ¿eh? La oficina, la calle, la salud, porque te puede tocar que vas a un lugar y te pasa algo. Lo más difícil, si eres una persona abierta y flexible, no, creo que no hay mucha dificultad, ¿no? Como te digo, dentro de un rango, de un estándar de normalidad, de cosas pues normales, ¿no? Que puedes ir a un supermercado a comprar, que puedes tomar un taxi, que puedes darte un paseo por la noche, estar en una terraza. Dificultad, a no ser que sea el idioma, que no ha sido mi caso. Es como todo en la vida, yo creo, como tú te lo quieras tomar, ¿no? Entonces yo diría más es eso, que es suerte más que dificultad. Una pregunta que me gusta hacer. Yo siento que cuando uno se va a otro país, las cosas de alrededor de uno empiezan a cambiar. Los lugares, la comida, la música, los momentos. Creo que todo lo que está alrededor tuyo cambia. Y en definitiva también creo que uno cambia. La pregunta que te hago es, ¿coincidís con eso? Y si coincidís, ¿cómo cambió Ricardo? ¿Cómo cambiaste vos? ¿Cómo te cambió vivir afuera? A ver, lo primero, y fíjate lo que te voy a decir que no me está dando cuenta, pero... ¿Tú sabes cuándo yo me di cuenta lo que me pasaba a mí, por ejemplo, en Perú o en otro país? Cuando veía cómo convivían con eso mismo otros españoles que llegaban a Perú y se quejaban. Y yo decía, no sé, ponte, pues llegaba alguien más o menos de alto estatus a una buena empresa y decía, ay, es que mi nana no sabe hacer un huevo frito. Yo decía, joder, tía, o sea... Estás en un país donde los niños con 3 años, con un moco que llevan aquí hace un mes, te venden frunas en un semáforo y me dices que es que tu nana no sabe hacer un huevo frito. ¿Y qué hacías en España? Porque en España no tenías nana. En España tú te hacías todo. Entonces ahí yo me daba cuenta de que efectivamente a veces existe una capacidad de adaptación que obviamente es mental, es rigidez mental, ¿no? Claro, ahí yo me di cuenta, bueno, pues que yo afortunadamente tenía otra manera de tomarme las cosas, ¿no? Y de que, bueno, claro, en Perú, ¿qué te voy a decir de la comida, no? Pero es que a mí de Perú me gustaba hasta... Yo decía a Bárbara el otro día, recordaba a alguien, mi mujer, que yo lo que decía de Perú era que tiene un veneno inexplicable, porque el tráfico es insoportable, la contaminación es tal, o sea, la calle es una selva, pero no sé qué tiene Perú, macho, por lo menos Lima, que tiene una cosa que te atrapa que yo no sé explicar muy bien, ¿no? Y te cambia. Hombre, lo que pasa es que vuelvo un poco a lo mismo de antes, la suerte o la dificultad. A mí me han tocado cambios personales muy grandes
que no sé si era porque era Perú o era mi momento. Claro, yo llego a Perú y cuando tú y yo estamos en Perú, corrígeme, pero creo que 80% de la población vivía en la extrema miseria. No me acuerdo el porcentaje, pero... Bueno, 5% tenía lavadora y 10% televisión o viceversa. Yo me acuerdo, hacíamos estudios donde el ama de casa de clase baja vivía con 3 soles, $1 para todo el día, vivía el diario, todo evento, con $1 hacía desayuno, comida, merienda y cena. Entonces, claro, ver ese tipo de cosas, hostia, te tiene que cambiar ahora que lo pienso, ¿sabes? Estoy con un trabajo que me han traído aquí ganando pasta, muchas gracias. Yo fíjate que eso ahora, mira, nunca lo había pensado y eso a mí me tocó y me volvió un ser bastante zen. Lima en todo sentido para mí tenía una cosa muy mágica, muy especial y bueno, y ahora que conecto con tu pregunta, a mí me cambió mucho ese entorno muy duro para mucha gente. Yo creo que te vuelve, si eres sensible, te vuelve mejor persona ese entorno. Te vuelve más agradecido. Si alguna de las personas que está viendo el video no conoce, ¿cómo me definirías Lima en 3 palabras, 3 adjetivos, por ejemplo? Lima en 3 palabras. Yo creo que es de una maravillosa, caótica amabilidad. Me encanta. ¿Y Santiago, cómo me la definirías en 3 palabras? Y Santiago, difícil llegar a hacer el amor con ella. Wow. Sobre esa no te hago más preguntas. En algún momento comentaste de tu hijo y que volvió a España, ¿verdad? Sí, cuando tenía 4 o 5 años, estando en Lima. Y ahora también sigue en España, ¿verdad? Ahora sigue ahí en Málaga, sí. Y la distancia a veces es bien compleja, me imagino, pero no sé si tenés ganas de hablar de eso. Sí, no tengo ningún problema, sí. Pues mira, yo me separo cuando él es bebé, está aquí en Lima hasta los 5. Siempre trato de ser un papá presente, me las busco desde hacer un blog en internet para que quede constancia, hasta ir todos los días. Tuve la suerte de que mi separación fue muy amable. Mi mujer y yo teníamos claro que el niño tenía que crecer rodeado de amor. Y en eso fuimos muy cómplices y ella, vamos, no puedo decir nada nunca, jamás, desde que nos separamos. Fue una madre increíble y súper psicóloga para que el niño pues me tuviera muy presente, ¿no? Y bueno, yo me ocupaba de mandar cajas, cartas. Bueno, cuando estaba aquí esos primeros 4 años y medio, pues todos los días iba a buscarlo, le daba la cena, lo dormía y tal. Y cuando se vuelve a España, pues me voy para allá. O sea, no quiero quedarme aquí. No quiero quedarme en Lima mucho más tiempo y a los meses voy para allá y estoy ahí hasta 2007, que ya mi hijo pues tiene 11 años más o menos, ¿no? De ahí me vengo para Chile y bueno, pues tratas de mantener eso, ¿no? Bueno, ya con la comunicación, claro, con internet, ¿verdad? Pues ya es otra cosa y normalmente viajaba 2 veces al año, entonces... un montón. Con esta facilidad que daba el tener una buena relación con mi exmujer, pues ella me decía, dice, oye, lo ves 2 veces al año, llévatelo todas las navidades, llévatelo todo el verano, haz lo que quieras. Como tocaste esto, este un tema que en alguna de las charlas que tuve con otra gente salió y a mí me parece súper interesante, incluso a mí mismo, pero cuando uno después de mucho tiempo estar fuera, vuelve a su propio país, no sé, es como raro, es hasta difícil de definir cómo uno se siente. Mira, gracioso porque creo que tiene que ver con la conversación. Una de las compañeras de oficina cuando me iba era como si me fuera en un viaje espacial a Júpiter. O sea, era, joder, tío, pero ¿cómo te atreves, macho? Pero qué huevos, perdón, tienes para irte a otro país. Yo ni siquiera me cambiaría de ciudad. Pero un compañero me dice, mira, macho, después de 3 años fuera vas a ser un extranjero en tu país. Yo decía, eso nada, mentira, no, eso imposible, tal. Y bueno, y efectivamente, ¿por qué? Porque es lógico, todo evoluciona, las vidas de los demás avanzan y la ciudad lo sabemos todos. Es decir, a veces hay gente que me dice aquí, oye, voy para Madrid, recomiéndame tal. Digo, tío, soy un extranjero. Tocando el tema de lo del extranjero, sí siento y lo he hablado con un montón de personas. Creo que llega un punto, al menos en algunos casos,
en los que empezás a sentir que cuando volvés no encajás del todo y en el lugar en el que estás tampoco encajás del todo. Es como que dejaste de pertenecer 100% a un lugar. Es una sensación bastante rara, al menos en mi caso. A veces echo de menos ahora más que antes, y yo creo que, ojo, y uno idealiza, porque disfruta, es como el niño de papá separado que disfruta del papá de las vacaciones y cree que si se va a vivir con él la vida va a ser como las vacaciones, ¿no? Entonces uno idealiza y dice, claro, vas a Madrid, te juntas con los amigos, tus amigos están, vas a Perú, están ahí, claro, están haciendo excepciones porque Claro. vas cada... Y claro, y tú vas, te vuelves y dices, joder, no, si es que, tío, yo tendría que estar en España porque ver a mis amigos y luego en el día a día, Claro. a lo mejor los ves menos que las 2 veces que vas al año a España, ¿no? Así es. Bueno, la última pregunta te hago. Te Vamos. agradezco de nuevo por el tiempo. No, a ti. La última pregunta es siempre la misma, la primera y la última, un poco como un homenaje de, como inmigrantes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En tus palabras y de acuerdo a lo que vos sentís, ¿qué es un inmigrante para vos? ¿Qué es un inmigrante? Qué buena pregunta, tú, Gus. Claro, ahí, como antes me sacaste de mi burbuja estúpida, de mi propio mundo y problemas, ahora que me has dado las dimensiones, que necesidad, huir o trabajo, se complica la respuesta, ¿no? Porque si, claro, si es por necesidad, el inmigrante es una cosa. Si es por oportunidad, claro, el inmigrante es otra. Mira, es que es muy interesante porque yo he sido un inmigrante que ha apostado por encontrar su lugar en otro que no es su país. No he ido, porque he conocido mucho inmigrante y tú también, que es voy unos años y vuelvo. Yo nunca me cambié, voy unos años y vuelvo. Siempre fui con el espíritu de voy y voy. Claro, ahí me engancho con las motivaciones, con la pregunta. Un inmigrante es alguien que necesita inmigrar, que necesita un cambio, que necesita trabajo, que necesita... Pero bueno, mira, ya está. Un inmigrante es alguien con espíritu de alumno, siempre dispuesto a aprender y a incorporar las cosas de otro lugar, de otro país. Me gusta. Me la quedo, además. Me encantó. Bueno, llegamos al final. Te agradezco mucho una vez más. Nada, Gus, a ti, Muy por favor. lindo. Muchas gracias, Ricardo, una vez más. Y a vos te pregunto así, precisamente, con la silla vacía. ¿Vivís afuera? ¿Te gustaría que charlemos? ¿O conoces a alguien de repente que te gustaría que entreviste? Déjamelo saber en los comentarios abajo o contactame para conversarlo. Por ahora, nos vemos en el próximo video, ¿ok?